La palabra del Señor dice así: entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba, y la tierra de Galaad ante Jehová en Mizpa. Y los principales de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400.000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue hecha esta maldad. Entonces el hombre levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar la noche. Y levantándose contra mí, los habitantes de Gabaa cercaron la casa de noche por causa de mí, con la idea de matarme. Y humillaron a mi concubina de tal forma que ella murió. Entonces, tomando yo a mi concubina, la despedacé y la envié por todo el territorio de la heredad de Israel, por cuanto han hecho vileza e infamia en Israel. He aquí, todos vosotros los hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni ninguno volverá a su casa, sino que esto es lo que haremos ahora a Gabaa: subiremos por suertes contra ella, y tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1.000, y 1.000 de cada 10.000, que lleven provisión para el pueblo que ha de actuar, yendo contra Gabaa de Benjamín, conforme a toda la infamia que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, unidos como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron hombres por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres, hijos de Belial, que están en Gabaa, para que los matemos y quitemos el mal de en medio de Israel. Pero los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los hijos de Benjamín, desde las ciudades, se juntaron en Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín, de las ciudades, 26.000 hombres que sacaban espada, aparte de los que moraban en Gabaa, que fueron contados 700 hombres escogidos. De toda aquella gente, había 700 hombres escogidos que eran zurdos, los cuales tiraban una piedra con la honda a un caballo y no erraban. Y fueron contados los hombres de Israel, fuera de Benjamín, 400.000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Se levantaron luego los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién de nosotros subirá el primero a la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Levantándose pues de mañana los hijos de Israel acamparon contra Gabaa. Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín. Y los hombres de Israel se dispusieron para la batalla contra ellos junto a Gabaa. Entonces salieron de Gabaa los hijos de Benjamín y derribaron por tierra aquel día 22.000 hombres de Israel. Pero fortaleciéndose el pueblo, los hombres de Israel volvieron a disponerse para la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Y los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la tarde. Y consultaron a Jehová diciendo: ¿volveré a pelear contra los hijos de Benjamín, mi hermano? Y Jehová le respondió: subid contra él. Y los hijos de Israel se acercaron a los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra otros 18.000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y fueron a la casa de Dios y lloraron. Y se sentaron allí delante de Jehová y ayunaron aquel día hasta la tarde, y sacrificaron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron: ¿volveré a salir en batalla contra los hijos de Benjamín, mi hermano, o desistiré? Y Jehová dijo: subid, porque mañana yo los entregaré en tu mano.
y puso Israel emboscadas alrededor de Gabaa. Subieron entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día, y ordenaron la batalla delante de Gabaa, como las otras veces. Y saliendo los hijos de Benjamín contra el pueblo, siendo alejados de la ciudad, comenzaron a herir a algunos del pueblo, matando como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabaa por el campo. Mataron a unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían: vencidos son delante de nosotros, como antes. Mas los hijos de Israel decían: huiremos y los alejaremos de la ciudad hacia los caminos. Entonces, levantándose todos los de Israel de su lugar, se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. Y también los que estaban emboscados de Israel salieron de su lugar del prado de Gabaa. Y vinieron frente a Gabaa 10.000 hombres escogidos de todo Israel. Y la batalla comenzó a agravarse. Mas ellos no sabían que el mal venía sobre ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. Y mataron los hijos de Israel aquel día a 25.100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que estaban siendo derrotados, pues los hijos de Israel habían cedido terreno a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa. Entonces los que estaban emboscados se apresuraron y acometieron contra Gabaa. Y los que estaban emboscados se extendieron e hirieron a toda la ciudad a filo de espada. Y los hombres de Israel habían concertado con los que estaban emboscados que hicieran mucho fuego para que subiera una humareda de la ciudad. Y cuando los hombres de Israel volvieron a la espada en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar de Israel a unos 30 hombres. Y ya decían: ciertamente ellos han sido derrotados delante de nosotros, como en la primera batalla. Pero cuando la humareda comenzó a subir de la ciudad de la columna de humo, de la ciudad en una columna de humo, Benjamín se volvió para mirar atrás, y aquí que las llamas de la ciudad subían al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los hombres de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el mal había venido sobre ellos. Y volvieron la espada delante de los hombres de Israel, huyendo hacia el camino del desierto. Pero la batalla los alcanzó, y los que habían salido de la ciudad los mataban en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los persiguieron y los aplastaron de Menuá hasta frente de Gabaa, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18.000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Y volviéndose huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos abatieron a 5.000 hombres en los caminos. Y fueron acosándolos hasta Gidom, y mataron de ellos a 2.000 hombres. Así, todos los que murieron de Benjamín aquel día fueron 25.000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron contra los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, a toda la ciudad, así a las bestias como a todo lo que fue hallado. Asimismo prendieron fuego a todas las ciudades que hallaron. Oremos. Padre, hemos leído tu palabra. Esta guerra, Señor, entre hermanos. Esta guerra, Señor, causada por el pecado. Y tenemos que leerla, Señor, con un ojo puesto en nosotros mismos. Como tantas veces, Señor, hemos peleado la causa del pecado en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, entonces a entender el mal de esta guerra, el mal de la defensa del pecado, de la injusticia. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta que hoy ya es tarde, Señor, para comenzar a matar el pecado en nosotros. Bendícenos, Señor, entonces, por medio de la predicación de tu palabra. Rogamos, Señor, esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy ciertamente miramos estas páginas y vemos sangre. Quizás
una de las páginas donde más sangre encontramos en la historia de Israel. Pero ciertamente también encontramos instrucción, encontramos enseñanza. Si el domingo pasado nos estremecimos ante este pecado privado en la plaza de Gabaa, hoy vamos a ver las consecuencias que este pecado trajo para toda la nación. Jueces 20 no es solo la crónica de una guerra civil, sino que es la demostración de lo que un pueblo consigue cuando busca hacer lo correcto de forma incorrecta. Es un texto que nos obliga a preguntarnos, ¿es posible defender la justicia de Dios con un corazón lleno de orgullo y de pecado? La importancia de este asunto es urgente para nosotros. Vivimos en una cultura de indignación instantánea. ¿No les pasa a ustedes que están viendo las noticias o están scrolleando en Instagram, en Facebook, y ven algunas noticias que los hace airarse inmediatamente? ¿No les pasa que ven una funa y quieren compartirla inmediatamente, sin pensar mucho, sin hacer o sin conocer mucho? Cada uno de nosotros se siente con el derecho y casi el deber de ser juez, de ser jurado y casi verdugo en las redes sociales. Al igual que Israel, que se reunió en Mizpa, nuestra generación es muy buena para señalar los pecados ajenos, en movilizar personas, en exigir castigos que sean ejemplares para los otros. Pero Jueces 20 nos habla y nos da una advertencia. Una sociedad que busca la justicia sin haberse humillado anteriormente delante del juez de toda la tierra, solo va a encontrar violencia, solo va a encontrar injusticia. Hoy vemos la iglesia absolutamente fragmentada, porque todos creemos tener la razón. Y muchas veces pensamos que tener la razón nos es un permiso para ser crueles, para ser burlescos. Vemos personas que claman por la justicia en la nación, pero que en sus propias casas no la llevan a cabo. El peligro de nuestros días es el mismo que el peligro de Israel en este tiempo. Activismo sin arrepentimiento. Tratamos de quitar el mal de en medio de nosotros, pero se nos olvida la guerra para quitar el mal dentro de nosotros. Y las dos derrotas iniciales de Israel, donde 40.000 hombres murieron, son un recordatorio precisamente de que Dios prefiere detener nuestra justicia antes de que permitir que la ejecutemos con manos sucias, con manos con sangre. Ahora entonces el Espíritu de Dios nos convoca no a una guerra contra el mundo, sino a un ayuno en Betel. Nos llama a reconocer que nuestra justicia propia es un gran enemigo para la justicia divina. Que nuestro pecado es más importante que el pecado de los demás. La idea entonces hoy
es que dejemos nuestra autosuficiencia, que dejemos de juzgar a los demás antes de juzgarnos a nosotros mismos, que dejemos de buscar el arrepentimiento en los otros antes de arrepentirnos nosotros mismos. El camino más rápido para la ruina espiritual es confiar en nuestra propia capacidad, en nuestra propia rectitud, en nuestra propia santidad. Y eso es lo que hizo Israel. Y ese fue su y nuestro gran problema. El capítulo comienza con una convocatoria en Mizpa. Y en los versículos 1 al 11, nosotros vemos una unidad en el pueblo que no habíamos visto en todo este libro. Desde Dan hasta Beerseba, es la forma bíblica de decir de un extremo a otro extremo. Toda la nación se reúne, toda la nación se une como un solo hombre, dice varias veces el texto bíblico. Esta frase enfatiza una solidaridad como pueblo impresionante. 400.000 hombres de guerra dejando sus arados, dejando sus trabajos para responder al clamor de justicia que hizo este levita. Ellos se reúnen en Mizpa, un lugar de asamblea santa, con la intención de tratar con este pecado que no se había visto nunca. Recuerden, así terminaba el capítulo anterior en la historia de Israel. Podríamos, en una lectura superficial, pensar que esta reunión es santa, pensar que esta reunión es buena. Ellos quieren luchar contra el pecado. Sin embargo, nosotros vemos esta reunión y vemos a aquel que habla, aquel que lidera esta indignación por causa del pecado, y es el levita de Jueces 19. Y vean en los versículos 4 al 7 cómo él va a explicar lo que ha acontecido. Dice: yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar la noche. Y levantándose contra mí, los habitantes de Gabaa cercaron la casa de noche por causa de mí, con la idea de matarme, y humillaron a mi concubina de tal manera que ella murió. Entonces yo, tomando a mi concubina, la despedacé y la envié por todo el territorio de la heredad de Israel, por cuanto han hecho vileza e infamia en Israel. Vean la omisión en este texto. Vean cómo él no dice que delante del adulterio él no buscó aplicar la ley, sino que él fue a hablar al corazón de ella para atraerla nuevamente a él. Vean cómo él no dice que él pasó días celebrando en la casa del padre de esta mujer. Vean cómo él no dice que él no quiso detenerse en la ciudad de los gentiles. Vean cómo él no dice que fue él quien la lanzó fuera. No dice que él no tuvo misericordia con ella para abrir la puerta o luego el otro día para preguntar cómo estaba, para llorar con ella, y que simplemente la subió encima de su animal. Este hombre que hizo todo mal, hoy se transforma en el paladín de la justicia. El que quiere guiar y despertar la justicia de Israel. Él guarda silencio acerca de su propia culpa en lo que aconteció con esta mujer. Un comentarista antiguo dice: cuando el mensajero del juicio tiene las manos sucias, la justicia que busca suele estar teñida de venganza personal en lugar del celo por la gloria de Dios. Y así nosotros podemos verlo en esta descripción que él hace. Vean cómo el mí se repite tantas veces. Se levantaron contra mí,
Cercaron la casa de noche por causa de mí, con la idea de matarme a mí. Lo que él está buscando aquí no es justicia, es simplemente venganza. Él no está pensando en esta mujer, está pensando en él mismo. Y la nación entonces se levanta, movida por este relato falso. Oculta la mitad de la podredumbre que había en este pueblo. Hay unidad, sí, pero es una unidad que está fundamentada en una indignación externa y no en un arrepentimiento verdadero. El relato continúa y del versículo 12 al 20 nosotros podemos ver lo necio que es Benjamín. Antes de sacar sus espadas, Israel cumple el protocolo de la ley. Envían mensajeros por toda la tribu de Benjamín y les exigen que ellos entreguen a los hijos de Belial que habían hecho esto, los perversos de Gabaa. Esta era la oportunidad de Benjamín para limpiarse, para demostrar que ellos amaban más al Dios del pacto que a su propio linaje. Pero la respuesta de Benjamín es porfiada, obstinada. En lugar de entregar a los malos, ellos se movilizan para protegerlos. Y aquí nosotros podemos ver el peligro de ese tipo de identificación. Hermanos, nosotros somos más cristianos que nuestro apellido. Somos más cristianos que Sánchez, somos más cristianos que Stark, somos más cristianos que Ríos. Nuestras familias son secundarias. Benjamín se siente atacado como un grupo. Su reacción es reunirse alrededor del pecado. Y se nos da un detalle, nos dice que hay aquí 700 honderos que son zurdos, que podían tirar una piedra a un caballo y nunca errar. Estaba hablando aquí acerca de la capacidad militar de este pueblo. Y eso subraya que ellos confiaban entonces que podían ganar en esta batalla por ellos mismos. Mientras Israel confiaba en su número, 400.000, ellos confiaban en su puntería. Ambos bandos están mirando esto desde una perspectiva solamente humana. Dios no forma parte del pensamiento en este momento. Benjamín estaba dispuesto a sacrificar a toda su tribu, a sus mujeres, a sus niños, con tal de no humillarse reconociendo que había pecado en medio de ellos. Ellos no querían reconocer que habían engendrado una Sodoma en medio de ellos. Vean el orgullo del pecado. El pecado es tan necio, es tan orgulloso, que prefiere ser aniquilado antes que ser confesado. Así somos nosotros tantas veces. Los versículos 17 al 25 nos muestran un misterio en la derrota. Y esta es quizás la parte central del pasaje y la más difícil de entender. Israel consulta a Dios y Dios les dice, vayan. Y les dice, Judá tiene que ir primero. Vean cómo entonces esto significa que ellos van con la aprobación divina, van con una causa justa, van con una superioridad militar, y sin embargo el primer día mueren 22.000 israelitas. Esto no puede ser. Están sorprendidos. Vuelven a consultar a Dios, lloran un poco
un llanto que viene por la pérdida y no por el arrepentimiento. Y Dios les dice, suban de nuevo. Y el segundo día mueren 18.000 israelitas. ¿Por qué Dios los manda a una derrota? ¿Por qué Dios, podríamos decir entre comillas, los engaña? La respuesta es que Dios no los está engañando, sino que más bien los está juzgando. Israel estaba tan enfocado en el pecado de Benjamín que había olvidado su propia idolatría. Los capítulos 17 y 18 precisamente nos habían mostrado un Israel que estaba tolerando el culto falso a sacerdotes mercenarios. Entonces Dios no iba a permitir que un Israel idólatra castigara a un Benjamín inmoral. Vean 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4 versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? El juicio comienza por la casa de Dios. Y entonces estas 40.000 muertes de Israel fueron el precio de su propio pecado, de su propia confianza, de su indiferencia a Dios, a la santidad de Dios. Y entonces Dios estaba usando a Benjamín como una herramienta para castigar en última instancia a Israel. Y luego iba a usar a Israel para castigar a Benjamín. En esta guerra no había bueno. Todos están bajo el peso de la vara de Dios. En los versículos 26 al 28 vemos la verdadera preparación para la victoria. Después de esta segunda masacre, vemos un cambio real en el ejército de Israel. Ya no son valientes. El texto dice que subieron todos y se sentaron allí delante de Jehová. Ayunaron aquel día hasta la tarde. Y entonces los niños tienen en sus manos ahora un dibujo precisamente de esto que está aconteciendo. El pueblo presentándose delante de Dios. El pueblo arrepentido de sus pecados delante de Dios. Y aquí hay un punto de cambio, un punto de inflexión. Han dejado de confiar en sus 400.000 espadas. El sacrificio de holocaustos, las ofrendas de paz bajo el ministerio de Finés, indica que finalmente han reconocido que su relación con Dios está quebrada y que ellos necesitan expiación, necesitan que sus pecados sean perdonados. Y entonces la pregunta que ellos hacen a Dios ahora es distinta. ¿Volveré a salir o desistiré? Ya no asumen que Dios está obligado a estar de su lado. Ahora están listos para aceptar incluso la derrota, si esa es la voluntad de Dios. Y entonces en ese estado de rendición es donde Dios les da la promesa definitiva. Y les dice, mañana yo lo entregaré en tu mano. Dios no da la victoria a aquellos que se creen justos. Es necesario saber y reconocer que somos injustos. Es necesario humillarnos delante de la santidad de Dios. Y la presencia del arca en ese momento precisamente enfatiza eso. La batalla ha dejado de ser una cuestión política, militar, y se ha convertido en un acto de juicio. De los versículos 29 al 48, finalmente nosotros vemos que la victoria final no ocurre por un choque entre ambos ejércitos, sino que más bien por una estrategia que Dios mismo ha inspirado.
la estrategia de las emboscadas. Israel va a usar la soberbia de Benjamín en su propia contra. Los benjamitas, envanecidos por sus victorias, creen que Israel está huyendo de nuevo y abandonan la seguridad que le daban sus murallas. Al salir, quedan atrapados entre el ejército que huye y aquellos que están escondidos. La descripción de esta ciudad de Gabaa ardiendo, quemándose en una columna de humo, es una referencia a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Benjamín se vuelve, ve que ya no hay más refugio para ellos. Continúa una batalla, una carnicería, podríamos decir, total. Mueren 25.100 hombres. Los que escapan son perseguidos, son aplastados. La tribu de Benjamín es virtualmente borrada de la historia de Israel. Quedan solamente 600 hombres que están ahí escondidos en la peña de Rimón. El capítulo termina diciendo que Israel vuelve y quema todas las ciudades de Benjamín, matando incluso a los animales. Es una victoria, pero es una victoria triste. Es una victoria en la cual ellos debían celebrar la victoria, pero al mismo tiempo llorar la muerte de sus propios hermanos. Israel ha quitado el mal, pero se ha despedazado a sí misma. Esta es la historia que nos relata el texto, una guerra entre hermanos. El humo de la justicia se mezcla con la derrota y es necesario entonces que nosotros sepamos qué es lo que Dios mismo quiere hablarnos, qué es lo que Él quiere decirnos por medio de este pasaje. En términos doctrinales podríamos decir que lo que este pasaje nos enseña es que la justicia propia es el camino más corto para la derrota. Porque Dios no bendice el celo de aquellos que juzgan el pecado ajeno sin antes llorar su propio pecado. La justicia propia es el camino más rápido a la derrota, porque Dios no bendice el celo de aquellos que juzgan el pecado ajeno antes de llorar por sus propios pecados. Vemos algunas razones que nos muestran esto. Primero, vemos esto en que la santidad de Dios exige que quien ejecuta el juicio sea santificado antes de castigar. Está basado esto en la doctrina de la pureza absoluta de Jehová. En Jueces 20, Israel se apresura en juzgar lo que ha acontecido en Gabaa, pero olvidó que sus propias manos estaban manchadas con la idolatría, con la apostasía. Dios es un juez que no admite sobornos. Dios no permite, o más bien, si Dios permitiera que un pueblo pecador castigue a otro sin purificarse, estaría precisamente validando esta impureza, validando la hipocresía. Eso es lo que vemos cuando el Señor Jesús dice ahí en el Sermón del Monte, en Mateo 7, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas la viga que está en tu propio ojo? Israel estaba intentando sacar la viga de Benjamín. Estaba intentando sacar la paja del ojo de Benjamín, mientras su propio ojo estaba tapado por una viga de ídolos de plata.
una viga de idolatría. Entonces Dios permite estas dos derrotas, estas 40.000 muertes, para llamar la atención de Israel, para que ellos pudieran sacar la viga de su ojo. Pero vean de qué forma ellos sacan la viga de su ojo. Nuevamente, no es por sus propias fuerzas. Ellos tienen que ir y hacer ayuno, ellos tienen que ir y hacer sacrificios para que sus pecados les fueran perdonados por Dios. En segundo lugar, podemos ver una razón fundamental para el fracaso de la justicia propia, en que ésta siempre va a confiar en sus propios recursos. Israel va a Mizpa con sus 400.000 hombres de a pie. Tremendo ejército. Pero esto es un pensamiento carnal. Para ellos, esto es un cálculo matemático. Somos más, somos mayores, tenemos que ganar. Cuando ellos deberían pensar, como ya lo habían visto, que sus victorias siempre se debían a la gracia de Dios actuando en ellos, y no a sus capacidades. Cuando el hombre confía en su brazo, Dios retira su mano, para que el hombre aprenda que verdaderamente no es fuerte, para que el hombre vea cuán pequeño es. Por eso en Zacarías 4:6, Dios dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y hemos visto este principio en el libro de Josué y también en el libro de los jueces. Con Gedeón, recuerden, Dios no le dio una victoria hasta que su ejército se achicó tanto que era imposible humanamente ganar sus batallas. En Jueces 20, Dios dejó que los 400.000 soldados de Israel fueran humillados por 26.000, hasta que el número dejó de ser su seguridad, hasta que se dieron cuenta que no era el número lo que les iba a dar la victoria. El pueblo dejó de contar sus espadas y comenzó a contar sus pecados. Y se arrepintió de ellos y fue a Dios buscando su misericordia. Y ahí Dios le entrega la ciudad. La justicia propia nos hace creer que ganamos o que obtenemos victorias por causa nuestra. La justicia de Dios nos recuerda que es solo por su misericordia que nosotros podemos ser victoriosos. La tercera razón es que el orgullo humano es experto en disfrazar la venganza personal por el celo de Jehová. El levita de nuestra historia movió a toda una nación con este relato horroroso, pero él omitió su propia culpa. El pueblo descendió en ira, pero era una ira humana. Y esta ira humana, según Santiago 1:20, no obra la justicia de Dios. El verdadero celo por Dios siempre va acompañado con dolor por el pecado propio. Y no solamente con indignación por el pecado de los demás. Recuerden cuando Moisés mató al soldado, al egipcio. Moisés tenía una causa justa, él quería libertar a su pueblo, pero intentó hacerlo por su propia mano, por su propia ira. Y esto resultó en su exilio y en su fracaso inicial. Dios tuvo que quebrantarlo durante 40 años en el desierto, antes de que él estuviera listo para cumplir con su tarea. Del mismo modo, Israel, aquí en Jueces 20, necesitaba pasar por el desierto de la derrota, el desierto de perder a sus soldados.
para que su ira carnal se transformara en un lamento espiritual verdadero. Solo después que ellos lloraron en Betel delante del arca de Dios, su celo dejó de ser un fuego extraño para Dios y se transforma en su propia causa. Finalmente, la razón más profunda es la del carácter de nuestro Redentor. Dios permite que sus hijos fracasen, así entre comillas, en sus buenas intenciones, para que dejen de confiar en sus intenciones y empiecen a confiar en el sacrificio del Redentor. La justicia propia nos mantiene en pie, orgullosos, creídos, pero la derrota nos pone de rodillas, quebrantados. Esta razón nos muestra que el altar de los sacrificios solo es valorado por aquellos que han descubierto que sus propios esfuerzos no sirven de nada. En el Salmo 51, 17, dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Noten que las primeras dos batallas, o en ellas, no se mencionan los sacrificios. Solo después de la segunda gran derrota, el pueblo ofrece holocaustos y ofrendas de paz. Y entonces la derrota les enseñó, la derrota los llevó a Cristo. Recuerden la vida de Pedro, quien prometió morir por el Señor, confiando en su justicia propia. Pero lo negó 3 veces, para que ahí recién su jactancia se convirtiera en humildad. Estas razones, hermanos, nos hacen concluir que el camino de Dios es totalmente opuesto al camino del hombre. Mientras nosotros corramos la batalla cristiana armados con nuestra propia capacidad, con nuestra supuesta integridad o santidad, Dios nos va a detener en el camino. Para que nosotros miremos dónde está el llanto de tu propia rebelión. Israel tuvo que aprender por las malas. Israel aprendió que el juez de toda la tierra va a juzgar primero a los suyos, que la fuerza del número es debilidad ante el pecado no confesado, que el llanto de Betel era más poderoso que las 400.000 espadas que ellos juntaron en Mizpa. Eso significa que nosotros no debemos buscar victoria sobre el pecado ajeno, sino hemos pasado primero por el sacrificio, por la búsqueda del perdón, por el arrepentimiento, si no hemos llorado primero por nuestros pecados. Si estas son entonces nuestras razones, estamos obligados a mirar ahora nuestro propio corazón. Debemos preguntarnos cómo obra este espíritu de Mizpa en nosotros. Tenemos que preguntarnos y examinar nuestro corazón. ¿Cuál es nuestra reacción ante el pecado ajeno? Si es que es una ira que nos hace sentir superior, o en realidad es un dolor que nos lleva de rodillas delante de Dios. ¿Cómo reaccionamos cuando uno de nuestros hermanos ha caído? Cuando ha caído en el pecado, cuando sus pecados han sido expuestos. ¿Lloramos por nuestros pecados? ¿Lloramos por saber que nosotros somos tan pecadores?
La asamblea de Mizpa estaba llena de ira, pero en ella no había lágrimas, no había tristeza. Un corazón que no está sometido al Señor Jesucristo se alimenta del pecado de los demás. Crece en su propia justicia. Porque para que nuestra justicia propia brille, es necesario que los otros sean muy pecadores, porque si no, mi justicia no existe. Esa es nuestra experiencia. Si encontramos placer en denunciar la maldad de los demás, ya sea en nuestra congregación, en nuestra familia, en nuestra nación, mientras nuestra propia vida espiritual es seca, no hay arrepentimiento, estamos en el camino de la derrota. El celo carnal es ruidoso. Las espadas de la justicia propia suenan. Pero el celo santo, el celo de la causa de Jehová es silencioso. Camina de rodillas. Analicemos también cómo nos acercamos a Dios en medio de nuestros conflictos. Israel consultó a Dios, pero ellos ya habían tomado una decisión antes. Ellos iban a pelear. Solo querían que Dios les dijera quién debía ir primero. ¿Cuántas veces nosotros oramos no para que Dios nos muestre su sabiduría, sino solamente para que Dios confirme lo que nosotros ya hemos decidido hacer? Esta es piedad o falsa piedad. En realidad es un tipo de piedad que busca hacer a Dios un siervo de nuestros planes. Dios, esto es lo que yo voy a hacer, yo espero que tú vayas conmigo. Un corazón sano no va a la batalla hasta que no se ha preguntado, como en el tercer día, o desisto simplemente. ¿Voy o no voy? Finalmente tú muéstrame lo que yo tengo que hacer. Si no estamos dispuestos a abandonar nuestras propias causas, por más justas que nosotros pensemos, si es que Dios así lo pide, no estamos consultando verdaderamente a Dios, solamente le estamos informando lo que nosotros queremos hacer. Tenemos que entender, hermanos, que una experiencia cristiana madura se conoce por cómo nosotros reaccionamos ante el fracaso de nuestras buenas intenciones. Cuando Israel perdió 22.000 hombres, su primera reacción fue de sorpresa y quizás una tristeza superficial. Pero cuando perdieron los otros 18.000, ahí sintieron el dolor que los llevó hacia Dios. Pregúntese, ¿qué ha aprendido usted de sus fracasos? Sus vergüenzas públicas, sus caídas en el pecado, ¿han servido para humillarlo o solamente para traer vergüenza? Que no es lo mismo. Porque la humillación me coloca de rodillas. La humillación me hace dependiente de Dios. La derrota muchas veces es la medicina que Dios usa, como lo decíamos el martes, contra la justicia propia. Si cuando la providencia nos golpea nos volvemos como Benjamín, con más odio, si endurecemos nuestro corazón, no estamos caminando el camino que Dios quiere. Pero si al contrario, cuando estas derrotas nos llevan a sentarnos delante del arca, a llorar, a clamar, a buscar el sacrificio de Cristo, entonces la derrota ha cumplido su
tarea bendita en nosotros. La verdadera piedad, hermano, y este es el secreto, no nace de victorias constantes. La verdadera piedad va a surgir de ser aplastado constantemente hasta que Cristo quede como nuestra única justicia. Si la justicia propia, entonces es el camino a la derrota. Debemos examinar qué tan profunda está ella en nuestro corazón. Aprendamos de este pasaje. Primero, sobre la diferencia entre una causa justa y un corazón justo. La diferencia entre una causa justa y un corazón justo. Tenemos que instruir nuestro corazón para entender que tener la razón en un conflicto no necesariamente significa tener la aprobación de Dios. Israel tenía una razón legal contra Benjamín, pero su corazón estaba lleno de justicia propia. Nosotros debemos entender que Dios no está obligado a bendecir cualquier guerra santa. Que cuando la justicia es buscada con orgullo, en realidad es injusticia lo que se está buscando. Debemos aprender que la rectitud de nuestra causa no compensa la suciedad de nuestros motivos. Debemos también aprender de este pasaje en que Dios a menudo permite que sus hijos sean derrotados, incluso en sus buenos proyectos, para salvarnos de la idolatría. No debemos sorprendernos, hermanos, si en nuestra tarea y en nuestro ejercicio que estamos realizando de, por ejemplo, plantar iglesias, en algún momento uno de estos proyectos caiga. Es que Dios está tratando con nosotros. Si Israel hubiera ganado el primer día, ellos hubieran adorado la espada propia. Debemos ver en estas 40,000 bajas de Israel una lección de misericordia. Una misericordia pesada, severa, pero misericordia. Es mejor perder una batalla y ganar un corazón humilde en Betel que ganar una guerra, pero perder el alma por el orgullo. Debemos aprender también que Dios siempre limpia a lo suyo. Dios siempre limpia su santuario antes de juzgar al mundo. Israel quería castigar la inmoralidad de Gabaa, pero Dios quería castigar primero la inmoralidad de estas 11 tribus. Entonces es claro que cuando nosotros vemos nuestra sociedad creciendo en maldad, Dios no quiere que nosotros seamos verdugos de esta sociedad sin antes limpiarnos nosotros mismos. Nosotros tenemos un proyecto teológico y queremos ver a nuestra nación doblando sus rodillas delante del Señor Jesucristo. Pero hermano, eso no va a acontecer si nosotros mismos no doblamos nuestras rodillas delante del Señor Jesucristo para pedir perdón por nuestros pecados. Dios no nos va a usar para acabar con la agenda LGBT, no nos va a usar para acabar con la corrupción en nuestro país, si nosotros somos orgullosos, si nosotros no somos misericordiosos, si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados. Esto es claro en este pasaje. Entonces preguntémonos y miremos, examinemos nuestra conciencia. Primer examen, el del celo airado. Pregúntese, ¿cuándo fue la última vez
que lloró delante de un pecado antes de denunciarlo en los demás. Cuando ve las noticias y mira lo que hay en nuestro país, ¿primero llora o primero se enoja? ¿Primero se entristece o primero siente ira? El mundo hoy día está lleno de personas indignadas ante la injusticia. Las redes sociales son un claro ejemplo. El espíritu de Mizpa está ahí. Pero ¿cuánto nos hemos sentado en silencio ante Jehová, reconociendo que nuestros pecados son parte de los pecados de nuestra sociedad? Que los pecados que juzgamos en los demás también están en nosotros. Si nuestro celo por la justicia nos hace sentir superiores, más inteligentes, más santos, menos pecadores, no tenemos el celo de Finés, tenemos el celo del levita. Segundo examen, el examen de la oración manipuladora. Examine sus oraciones. ¿Ora para pedir sabiduría de Dios? ¿O ora para que Dios bendiga lo que usted ya ha decidido? Israel consultó a Dios, pero no esperó la paz de Dios. Solo quería la orden de ataque de Dios. Examine si sus oraciones en sus conflictos familiares, matrimoniales, son solamente un intento de reclutar a Dios para que sea parte de su bando. Si usted no puede decir honestamente, Señor, aunque creo tener la razón, estoy dispuesto a desistir si tú lo pides, entonces no somos siervos de Dios. En realidad queremos ser dueños de Dios y queremos usar a Dios para nuestra propia causa. En tercer lugar, el examen de la reacción ante la vara de Dios. Cuando sus planes fracasan, cuando su justicia no es reconocida, o cuando usted es derrotado por aquellos que claramente están mal, como Benjamín, ¿cuál es su reacción? ¿Se vuelve más amargo, más violento, o busca el rostro de Dios? Le pide sacrificar su propio orgullo. El primer Israel volvió de la batalla con más furia. El segundo volvió con llanto. ¿Con cuál se identifica usted hoy? Niños, ustedes todos vienen a la iglesia todos los domingos. Ustedes todos están aprendiendo a leer y están cantando los salmos, están aprendiendo a leer la Biblia, sus padres les están contando las historias de la Biblia. Y entonces ven a otros y dicen, ese es un pecador, yo no. Yo pertenezco a la iglesia, yo fui bautizado. Israel pensó eso. Israel pensó que era un niño mejor que los demás, que era mejor, que era más santo que su hermano. Y por eso perdió esa batalla. Si se van a enojar o se van a poner tristes por el pecado, que sea por los suyos y no por los pecados de sus hermanos. Si se portan bien y si están aprendiendo algo, es porque Dios le está haciendo un regalo, pero no es porque ustedes lo merezcan. Y en segundo lugar, niños, pero también adultos, tienen que saber que ganar no es siempre lo más importante. Y hay que aprender a perder. Cuando están jugando al dominó, cuando están jugando no sé a qué jugarán,
a armar los legos. Todos quieren ganar. Y cuando pierden, pelean. Vean que Israel perdió 2 veces, pero aprendió a tener paz con Dios perdiendo. Así ustedes prefieren tener paz con sus hermanos, con sus amigos, con Dios, aunque no ganen. Finalmente esa es la victoria. Y finalmente, sepan que Jesús finalmente obtuvo victoria por ustedes. En esta historia que el pastor contó, hubo mucha tristeza, hubo mucha sangre, miles de personas murieron. Todos sacaban sus espadas y se mataban los unos a los otros. Sin embargo, el Señor Jesús, que es el Rey de Judá, no vino con espada para matarnos por nuestros pecados, sino que Él vino para que otros hombres lo hirieran, a fin de obtener paz para sus amigos, para nosotros. Él ganó su gran batalla contra sus enemigos muriendo por ellos. Así también ustedes tienen que estar dispuestos a sacrificarse. Aunque no tengan todo lo que quieren, es mejor sacrificarse por nuestros amigos. Si su examen, el del celo indignado, o el de la oración manipuladora, o el de la reacción ante la vara, le mostró que usted parece uno de los benjamitas, si su alma está derrotada en este momento, sepan que hay consuelo en el quebrantamiento. Dios no dejó que Israel simplemente fuera acabada. Él aceptó su tristeza. Él aceptó que fueran a Él y lo buscaran. Entonces, si usted ha intentado hacer lo correcto y solo ha recibido golpes, derrotas, si ha intentado corregir a un hijo o a un cónyuge, a su esposo o su esposa, o los problemas de la iglesia y ha salido herido por causa de eso, no piense que Dios lo ha abandonado. Tenga la seguridad de que Dios le está enseñando. Quizás Dios lo ha llevado al segundo día, a la segunda derrota, para que usted deje de confiar en sus propias capacidades, en su propia razón, en el tener la razón. Este es el consuelo. Dios da promesa de victoria. Él les dice, mañana yo los entregaré a aquellos que están sentados llorando en el arca. Sepan, si hoy se han percibido parecido a los hijos de Benjamín, sepan que hay esperanza en la mediación del sacerdote. La victoria llegó cuando el arca y el sacerdote Finés estuvieron en el centro. Su consuelo no debe ser que usted es mejor que Benjamín. Su consuelo debe ser que usted tiene un sacerdote, un sumo sacerdote mejor que Finés. El Señor Jesucristo, quien presentó un sacrificio perfecto por usted. Dios nunca le va a dar victoria por sus propias justicias, pero sí por la sangre del Cordero que fue derramada por usted. Repose en esto, usted es acepto en el amado, es acepto en Jesucristo y no en usted mismo. Pero si se siente como un benjamita, y lo es, tengo que hacer algunas advertencias. Primero, cuidado con aquellos que protegen el pecado por lealtades humanas. Yo soy tu hermano, entonces yo no voy a acusar tus pecados. Yo no los voy a decir a nadie, los voy a pasar por alto.
Si usted está defendiendo a un amigo, a un familiar o una institución en su pecado, simplemente por orgullo, simplemente por lealtad de grupo, por familia, simplemente porque las consecuencias también me pueden saltar, usted se está oponiendo a Dios. Benjamín fue casi exterminado por proteger a algunos entre ellos que habían cometido este crimen. Dios no va a tener por inocente al que encubre la maldad. Cuidado con ser un Benjamín moderno. Y entonces yo quiero exhortarlos a no sacar sus espadas, la espada de la crítica contra el mundo, hasta que ustedes no se hayan arrepentido de sus pecados. Hasta que nosotros no nos hayamos arrepentido de la mundanalidad en la iglesia. Yo los llamo a que en medio de sus conflictos familiares, matrimoniales, busquen primero el altar de la paz y no el de la razón. No busquen limpiar la casa de los demás con un corazón que no ha sido limpiado primero por el Señor Jesucristo. Finalmente, miren el final de la historia. Una tribu casi desaparecida, una nación en lágrimas. La justicia propia siempre va a dejar destrucción innecesaria. Yo los llamo entonces a buscar una justicia que restaure, no simplemente que castigue, no una que acabe, que aniquile. Lloren por sus hermanos cuando ellos están en pecado. No solo se indignen contra ellos. El objetivo de la ira de Dios siempre es la pureza de su pueblo y no la destrucción de él. Hermanos, el humo que salió de Gabaá ese tercer día no fue el humo del incienso agradable a Dios, sino el humo del juicio. De un juicio que se podría haber evitado si hubiera un arrepentimiento temprano. Israel aprendió, haciendo 40.000 tumbas, que nadie es suficientemente bueno como para juzgar sin temblar. Esta historia nos deja con una imagen doble. La imagen del orgullo que protege el mal en Benjamín y la imagen de la presunción que intenta corregir el mal con fuerza humana, sin acordarse de Dios. Ambos caminos llevan a la soledad y la muerte. Pero hay un tercer camino, el camino que se abrió en Betel, el camino del sacrificio, del llanto ante el arca, el de la dependencia de Dios y de su palabra. Hoy no hay para nosotros un arca de madera, pero tenemos al Cristo del pacto, que era representado por esa arca. No tenemos a Finé, pero tenemos el gran sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo. No tenemos que subir a Gabaá con espadas de hierro, sino que con la palabra, que funciona como una espada para cortar nuestro propio corazón. ¿Qué Benjamín está usted protegiendo hoy? ¿Qué mispa de orgullo ha levantado hoy usted contra su prójimo? Vaya a Betel, siéntese delante del Señor Jesucristo, ayune de su propia opinión y de su propia justicia. Deje que Dios le quite la espada de las manos para que Él pueda darle una victoria. Porque al final de los tiempos nadie nos va a preguntar cuántas victorias ganamos. En realidad se nos va a preguntar si fuimos encontrados justos, humildes, bajo la mano poderosa de nuestro Dios. Entonces que el humo de nuestro arrepentimiento suba hoy, antes que suba el humo del juicio.
Que el rey de Judá sea el único que reciba gloria en nuestras victorias y que Él sea el único refugio en nuestras derrotas. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, que nos habla, Señor, de esta guerra hace siglos, pero que nos habla primeramente, Señor, acerca de esta batalla espiritual en la que estamos. Esta batalla, Señor, que es librada contra Satanás, contra el mundo, pero principalmente, Señor, es una batalla que luchamos dentro de nosotros mismos, en nuestro corazón, contra nuestros pecados, contra nuestro orgullo, contra nuestra justicia propia, contra el creernos mejores que los demás, contra el juzgar, sacar la paja del ojo ajeno, con una viga en nuestro propio ojo. Oh Señor, cuán necios somos. Y somos como Benjamín. Defendemos, ocultamos nuestros propios pecados, antes que preferir que ellos sean exterminados por ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a sacar fuera toda nuestra iniquidad. A no luchar por ella, sino que contra ella. A confiar en el Señor Jesucristo y no en nosotros mismos. A confiar en la palabra y no en nuestras fuerzas. Ayúdanos, Señor. Bendícenos, Señor, con tu presencia. Bendícenos, Señor, con tu Espíritu Santo obrando. Y límpianos, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos,